Jóvenes, continuando, vamos con el ejercicio, en este caso el ejercicio 5. Me está pidiendo determinar el logaritmo en base 75 de 135 conociendo el logaritmo en base 5 de 3. Entonces lo que yo voy a hacer es dar la forma. ¿Ya? Vamos a llevar en potencias en función de 5 y de 3. Ya, nosotros tenemos acá el logaritmo, en este caso de 75. Ya, el otro viene a ser 135. Entonces nosotros indicamos para aquí que esto lo vamos a desdoblar de la siguiente forma. Sabemos que el logaritmo de 75 vendría a ser un 5 al cuadrado multiplicado por 3, ¿está bien? Ya también sabemos que el 135 vendría a ser igual a un 5 por un 3 elevado, en este caso, al cubo. Listo. Ya, ahora, una vez que tengo eso, lo que voy a hacer, vamos a realizar un cambio de base, ¿está bien? Ya, entonces, ¿en qué consiste mi cambio de base? Mira, como yo necesito tener en base 5, voy a hacer que esto de aquí se desdoble de la siguiente manera. Voy a poner acá, logaritmo, en base 5. Acá sería 5 por 3 al cuadrado. En la parte de abajo, de la misma manera, tengo logaritmo en base 5, ¿ya? En este caso, acá es 5 al cubo, ¿ya? En base 5 de 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado multiplicado en este caso por 3. Ya, ahora, también lo que vamos a hacer en nosotros en la parte de aquí es desdoblar. Sabemos que cuando está en una multiplicación se convierte en qué cosa dice, en una suma, ¿no? Ya me quedaría para aquí lo que viene a ser el logaritmo en base 5 de 5, ya, más. Más. Para aquí vamos a tener lo que viene a ser el logaritmo en base 5, en este caso de 3 elevado al cubo. ¿Listo? En la parte de abajo de la misma manera, ¿ve? Vamos a tener el logaritmo en base 5 de ¿cuánto dice? De 5 al cuadrado, en este caso, más el logaritmo en base 5 de ¿quién? De 3. Listo. Entonces nosotros vamos a hacer la simplificación respectiva. Recuérdate, misma base, mismo número se van a anular. En aquí me estaría quedando 1, ¿ya? Más. Este de aquí, ¿ya? Que lo voy a ubicar de otro colorcito. ¿Ya? Baja. Recuérdate, ¿ah? Esa propiedad de ahí. Entonces pasaría como 3. ¿Está bien? Ahora también ten en cuenta, logaritmo en base 5 de 3, tengo de dato acá, ¿ve? Me está indicando que tiene el valor de ¿cuánto? De x, ¿ya? En el caso de acá, similar, ¿ve? Este 2 de acá, este 2 de aquí, va a pasar a multiplicar, me quedaría 2, ¿ya? Más. En el caso de aquí tenemos, ¿ve? Logaritmo en base 5 de 3, sabemos que me va a dar el valor de ¿quién? De x, ¿ve? Y ya tenemos la respuesta en función a los datos que nos están proporcionando. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Esto también es algo similar. La variación que se va a dar es que aquí está en base 5 de 3, en cambio aquí está en base 3 de 5. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es similar que el ejercicio anterior. Sabemos que el logaritmo en base 75 de 135, ya va a ser igual a ¿cuánto? Colocamos lo mismo, mira, colocamos lo mismo que el ejercicio anterior, sería 5 al cuadrado por 3, en acá sería 5 por 3 elevado al cubo. Listo. Ahora, vamos a desdoblar. En el caso de aquí habíamos colocado en base 5, en cambio en aquí ya no. Aquí lo que vamos a hacer es colocar en base 3, ¿ya? Entonces, esto sería de aquí, sería el logaritmo en base 3 de 5 por 3 elevado al cubo, ¿ya? En la parte de abajo tendría logaritmo en base 3 de 5 al cuadrado, multiplicado por 3. Hacemos el desdoblamiento respectivo y tendríamos esto, ¿eh? Logaritmo en base 3 de 5. Ya como está en una multiplicación, no te olvides, en una suma, en una multiplicación se va a transformar en lo que viene a ser una suma. 3 de 3 al cubo, 3 de 3 al cubo. En aquí abajo tendríamos logaritmo, ya en base 3 de 5 al cuadrado, más el logaritmo en base 3 de 3. ¿Listo? Y lo que les dije hace un instante, ¿ve? Lo que está en el exponente, no te olvides, pasa multiplicando, ¿ve?
esto también va a pasar a multiplicar, y me quedaría de la siguiente forma. Logaritmo en base 3 de 5, sabemos por condición del problema me va a dar x, ¿ya? Más. En aquí, este de aquí baja, y no te olvides, misma base, mismo número, se anula, me va a quedar 3. Lo mismo vamos a hacer para el otro caso. Acá sería 2, 2, 2, pero tenemos que el logaritmo en base 3 de 5 sería x, ¿ya? Más, para aquí sería logaritmo en base 3 de 3, que me va a dar como resultado para esta ocasión lo que viene a ser la unidad. Listo. Entonces con ello vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el caso del siguiente ejercicio me está pidiendo calcular el antilogaritmo del cologaritmo del logaritmo de 512. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, comenzamos de la parte final. Comenzamos de aquí hacia adelante. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser un 2 elevado a la novena. Entonces colocamos aquí, decimos, ve, profe, el antilog en base 2 ¿ya? Del colog en base 3, ¿ya? En aquí, no te olvides, lo que hace un instante te dije, ve, esto de aquí, baja, ¿ya? Baja. Entonces me va a quedar sencillamente, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar, lo voy a colocar en paréntesis, sería 9 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 2b, porque 2 a la novena está aquí. Esto por propiedad me da el valor de la unidad. Seguimos aquí. Tenemos el antilog, ya en base 2, en este caso. Sabemos que el cologaritmo viene a ser el logaritmo negativo, recuerda eso. Sería menos el logaritmo en base 3 de ¿cuánto dice? De 3 elevado al cuadrado, ¿ve? Entonces nosotros tenemos por aquí, lo que viene a ser el antilog. Ya en base 2, baja sería menos 2 logaritmo, ya en base 3 de 3. ¿Está bien? Propiedad. Sabemos que esto de aquí me va a dar el valor de ¿cuánto? Me va a dar el valor de lo que viene a ser, en este caso, la unidad. ¿Ya? Y finalmente me estaría quedando esto de aquí, ¿ve? El antilog en base 2 de menos 2. Y esto por definición vendría a ser 2 a la menos 2, 2 a la menos 2. Y esto sabemos que me va a dar el valor de 1/4. Ya está simplificado. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Similar. Comenzamos de la parte final. ¿Ya? Decimos aquí, el cologaritmo en base 3 del logaritmo en base 2, ¿ya? La definición que acabamos de indicar con respecto a lo que viene a ser el antilogaritmo, en el caso de aquí va a ser de la siguiente forma. Sería un 4, ¿ya? Un 4 elevado a la 3 medios. ¿Está bien? ¿Ya? Colocamos aquí, sería el cologaritmo en base 3 del logaritmo en base 2. ¿Para aquí? Todo este resultado de acá, todo este resultado que estoy marcando, me va a dar de la siguiente forma. Esto de acá viene a ser, ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 4 sería 2, ¿no? Y sería un 2 elevado al cubo. ¿Ya? Entonces todo eso que está de amarillo viene a ser un 2 elevado al cubo. Esto de aquí, no te olvides, lo eliminamos y me va a quedar el cologaritmo en base 3 de 3. ¿Está bien? Ya sabemos que por definición el cologaritmo viene a ser menos el logaritmo negativo, ya que en este caso un SUA y me va a dar el valor de lo que viene a ser menos 1, ¿ya? Sería la respuesta para ese ejercicio. Muy bien, jóvenes, entonces con ello de ahí vamos a continuar con más ejercicios.